a tanta gente que siendo cristianos, hermanos, se enfrenta a todos los problemas que vienen. Amado hermano, eso es lo que Dios hace, hermanos. Los planes de los hombres a veces los transforma Dios, o casi siempre y siempre los transforma en oportunidades para que el evangelio alcance a personas que no oirían el mensaje del evangelio de otro modo. Hermanos, Dios siempre gana. Dios siempre se sale con la suya. Dios siempre cumple sus planes y propósitos, aún en estas circunstancias, hermanos. ¿Por qué, hermanos? De eso nos habla el libro de los Hechos. Que los apóstoles están haciendo historia, predicando el evangelio delante de reyes y gobernadores. Y de mujeres importantes también. Sabemos que a la predicación de Pablo y Bernabé se convirtió el procónsul Sergio Paulo, allá en la isla de Chipre. Ya les hablé acerca, hermanos, de cómo llegaron a Éfeso y muchos hechiceros y magos y adivinos también se entregaron a Cristo y quemaron los libros de magia. Porque el evangelio tiene la virtud de arruinar las obras de las tinieblas y los negocios ilícitos. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y luego les hablé de Félix, hermanos, el gobernador que se enfrentó a Jesús, más bien a Pablo. Y Pablo le habló acerca de la justicia, del juicio venidero y del dominio propio. Y él se espantó, pero hasta ahí llegó. Fue un miedo que no produjo, hermanos, arrepentimiento, sino que dijo: vete, Pablo, y en otra oportunidad te llamaré para que me vuelvas a hablar. Nunca llegó esa oportunidad y él se fue a la eternidad, al lago de fuego, despreciando el evangelio. Pues Festo, hermanos, duró 2 años más Pablo preso y depusieron o quitaron a Festo y vino a Félix y vino Porcio Festo, otro gobernador, a Cesarea de Filipo. Y saben, hermanos, allí en la cárcel, hermanos, lo trajeron ante Festo y Festo no halló mal en Pablo. Festo, el gobernador, hermanos, no halló delito. Y como no hallaba delito y Pablo había apelado al César, o sea, quería ir hasta Roma, a la Suprema Corte de Justicia, donde estaba el César, para que lo juzgara él. Hermanos, Festo dijo: lo voy a enviar al César, pero no tengo razones por qué enviarlo. Entonces invitó al rey Agripa y a su mujer Berenice para que vinieran a escucharlo y a hallar alguna razón para mandárselo allá al César y decirle: por esta razón te lo mandamos, porque tiene estos problemas y estos delitos. Y hermanos, todo es plan de Dios, hermanos. Dios permitió todo para que así fuera. Dios quiso en su santa voluntad que Pablo fuera instrumento escogido para predicar el evangelio del reino de Dios a reyes y reinas y gobernantes y todos los jueces y soldados y que anduvieron alrededor de él. Él siempre los evangelizó. Nunca se avergonzó del evangelio. Dijo él: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y sin acepción de personas, sean reyes o sean plebeyos o sean pobres o sean ricos, el evangelio, hermanos, no hace acepción de personas. Así que, hermanos, escuche lo que le voy a decir. Todos habían escuchado extasiados el relato que hiciera Pablo de las cosas maravillosas, hermanos, que había experimentado el apóstol Pablo, y él se estaba gozando dando su testimonio. Ya era la 3ª vez que contaba el testimonio ante reyes y gobernantes. Se estaba gozando en su tema favorito: Cristo murió pero resucitó. Sí hay resurrección de vida. Ninguno de los que lo oían podía dudar de su sinceridad y de su valentía del apóstol, hermanos. Pero en medio de su persuasiva elocuencia, que estaba predicando de Cristo y de este crucificado y resurrecto, fue interrumpido por el gobernador Festo, quien gritó cuando escuchaba que Pablo decía: Cristo murió y resucitó y nos ama y tienen que aceptarlo como su Salvador. Festo, el gobernador romano, le dijo a Pablo: estás loco, Pablo. Así en voz alta, para que oyeran todos: estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco. Has enloquecido de tanto estudiar la palabra de Dios. Lo cual, hermanos, representa al mundo que no entiende las cosas de Dios y les llama locura. No saben que Dios escogió la locura de la predicación para salvar a las personas, para salvar las almas de este mundo perdido. No entienden las cosas de Dios y solo se les antoja decir: están locos. ¿Cuántas veces la gente ha dicho que nosotros los cristianos, que tú y yo, estamos locos?
¿Y cuántos de nosotros lo dijimos un día y ahora ya somos locos también? Por decirlo así. Ahora ya estamos en Cristo. Ahora ya entendemos a los hermanos. No están locos. Nomás hay que venir y ver que viven una vida mejor, que están mejor delante de Dios y que son felices porque han hallado en Cristo plena satisfacción y felicidad. Y no necesitan los gozos desabridos del mundo para ser felices, porque en Cristo lo tenemos todo. Y si pierdo todo y nomás tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito. Lo dice la alabanza. Amén, así es. Bueno, cuando eso sucedió, hermanos, entonces él gritó así y como oyó Pablo que Festo dijo, lo tachó de loco, entonces él se dirigió a Festo y le dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo. Si estuviera loco no te dijera excelentísimo Festo. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, de sabiduría, cosas verdaderas, comprobables con la palabra de Dios. Y el rey mismo sabe, se dirige al rey Agripa, que todo lo que he dicho es verdad, porque él conoce las escrituras, porque él sabe que esto no ha sucedido en un rincón alejado. Todo el mundo sabe ya que Cristo murió y resucitó, y todo el mundo está sabiendo, y es una verdad que clama, es una verdad absoluta, es una verdad histórica, innegable. Y entonces, viendo que Festo no hacía caso a su sermón, se dirige a Agripa. Ahora Agripa le dice: ¿crees, oh rey Agripa? ¿Verdad que sí? ¿Crees a los profetas? Yo sé que crees, oh rey Agripa. Y fue cuando el rey Agripa gritó, hermanos, como convencido, hermanos, de verdad. Hermanos, estaba tan convencido, hermanos, profundamente afectado por la predicación del apóstol. Él perdió por un momento de vista todo lo que le rodeaba y se concentró en él y en su dignidad. Perdió de vista la dignidad de su reinado y de su posición social y de su mujer que estaba ahí, Berenice, y consciente solo de las verdades que había escuchado, y viendo al humilde preso de pie ante él como embajador de Dios, contestó involuntariamente: por poco y me persuades a ser cristiano. Pablo, te faltó nomás un poquito, con 3 segundos más que hubiera dicho, yo ya hubiera caído como cristiano. Ahora voy a hablarles por qué fue tan difícil para ellos hacerse cristianos. Porque el tema es casi cristiano. Y antes de decir que cómo hay gente ahí hoy día así, les diré quiénes eran los personajes. Por un lado está el apóstol Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo para predicar el santo evangelio, que predicó hasta que lo decapitaron, hasta su mismo martirio, que fue por Nerón, el emperador romano, lo mandó decapitar. Por el otro lado tenemos a Festo, un gobernador corrupto, un gobernador romano. Pues los gobernadores se corrompen, hacen cohecho, extorsión, soborno y empiezan a hacer injusticia, los cuales, hermanos, también van a dar cuenta a Dios los gobernadores. Hay muy poquitos buenos gobernadores, pero los matan. Presidentes municipales, hay pocos, también los matan, pocos buenos. Y por otro lado tenemos a esa parejita del rey Agripa y Berenice. El rey Agripa, hermanos, era nieto o bisnieto, de Herodes el Grande, el que había mandado matar los niños en tiempo de Jesús. Y eran también nietos de Herodes, el que había mandado matar a espada a Jacobo y había apresado a Pedro. Lo sorprendente de estos personajes es que este rey Agripa era déspota, era orgulloso y soberbio, era vanidoso. Y luego tenía a esta su mujer que se llamaba Berenice. Berenice era hermana de Drusila, la esposa de Félix, ya lo habíamos visto la vez pasada. Y Drusila era la menor, pero eran hermanas tan vanidosas, hermanos, que cuando caminaban, hasta dice la escritura que hay mujeres tan vanidosas que cuando caminan hasta parece que van danzando. Con el cuello erguido, como que se creen la divina garza, así vamos a decirlo. Y Agripa se creía un pavo real,
O sea, bien vanidoso y lleno de... Dice que vinieron ante Félix, ante Festo y ante Pablo con mucha pompa. ¿Usted sabe qué significa eso? Con mucha soberbia, vanidad, creyéndose los dueños del mundo, creyéndose, hermanos, lo más grande, creyéndose que no había otros como ellos. Sin embargo, ¿saben qué? Los gobiernos pueden decir que son muchos, los gobernantes, presidentes municipales, que son muy honestos, que hacen obras, que ayudan a la gente y todo, pero su vida moral por el suelo. Usted puede ir con el presidente municipal, inmoral, es inmoral. Destruye matrimonios, hace lo que quiere y piensa que vamos a creer que son honestos. Hermanos, esta parejita, Berenice y Agripa, eran hermanos. Con eso le digo todo, carnales. ¿Cómo ve? Para que vea que los gobernantes no les importa la moralidad, ni la santidad, ni el matrimonio correcto, ni las cosas de Dios correctas. Aquí están, hermanos, ellos han oído la palabra de Dios, conocen que vino un Cristo y ahora quieren oír más al predicador, lo quieren escuchar. Pero ellos saben bien que están en incesto, que son hermanos y tienen una relación como esposos. Oh, qué tremendo es eso. Y sabe, aunque la Biblia no lo dice, los historiadores lo dicen. Josefo lo dijo, un gran historiador, hermanos, del Nuevo Testamento. Él dijo que Berenice y Agripa eran hermanos carnales y eran esposos. Y que Berenice era tan mala, tan perversa, que a veces se iba con otro rey y luego ya regresaba con Agripa. Eran adúlteros, eran inmorales. Y aunque tuviera mucha riqueza y mucha fama y mucho puesto y mucha posición, a los ojos de Dios el hombre no es nada. Son trapos de inmundicia, son polvo cósmico. Eso es lo que es el hombre. Aunque se vista de seda, hermanos, es un pecadorazo, es malo y pecador y merece el infierno. Estos hombres tuvieron que recibir el mensaje del evangelio predicado por el apóstol Pablo. Y sabe, hermanos, aquí está el mensaje. Fueron, hermanos, reaccionaron de una manera incorrecta y nos dejaron el mensaje de que se puede ser casi cristiano. ¿Qué significa ser casi cristiano? Esta es la primera pregunta que yo le voy a contestar hoy. Porque si usted se pone a pensar, hermanos, desde los días del rey Agripa que dijo, por poco me persuades a ser cristiano, hasta hoy ha habido tanta gente que se dice ser cristiana, pero no es. Es muy fácil decir que eres cristiano, pero es muy difícil vivir en santidad y hacer honor al nombre de cristiano. Hacer honor es comportarte como lo que eres, no como lo que pareces. Y estamos hablando de una vida interior. Como hablábamos en la dominical, de idolatría interior y exterior. Nos cuidamos mucho de los pecados de comisión, pero no nos cuidamos de nuestra vida interna, que Dios conoce y que también tenemos pecados en nuestros pensamientos. Y allí es donde fallan muchos cristianos. Sí, ser casi cristiano es vivir una vida cristiana a medias, sin compromiso. No, yo sí quiero ir a la iglesia, pastor, pero a mí no me ponga a hacer nada. Yo no quiero hacer nada. Yo nomás voy, no se meta conmigo. Yo nomás voy y escucho. Y yo no quiero más allá. Quiero ser a medias. Eso es ser casi cristiano. Una persona entre Cristo y el mundo. Santiago le llama en el 1:8 de Santiago un hombre de doble ánimo. Que tiene los pies en el mundo y a la vez tiene los pies en la iglesia. Cuando lo invitan a la iglesia, va a la iglesia. Cuando lo invitan al baile, va al baile. Ese es ser casi cristiano o cristino, vamos a llamarle. Parece, ¿verdad? Pero no es. Cristino no es cristiano. Y hermanos, hay cristianos que son solo de nombre. Como Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Nomás se llama cristiano, pero no es. Y hay muchos cristianos que así son. Son cristianos nomás de nombre. Porque les va a la iglesia, entra con su Biblia, alaba a Dios y oye la palabra de Dios, pero saliendo de la iglesia sigue siendo mundano.
sigue maltratando, sigue odiando, sigue guardando rencor, no perdona, roba, miente, engaña. ¿Y eso que es cristiano? Entonces, casi cristiano, hermanos. Sí, puedes decir, yo soy cristiano porque leo la Biblia, vengo a la iglesia, hago oración y además soy mejor que muchos de los que van allí. Pero eso no te hace cristiano al 100%. Casi cristiano, hermanos, es una persona irresponsable. Una persona que ha tomado el cristianismo por una religión. Es religioso, pero no es espiritual. Lamentablemente hay muchos de estos en las iglesias y aún en las iglesias evangélicas, hermanos. Uno que no ha podido dejar el mundo. A mí me han dicho personas, hermano, no se puede ser cristiano sin dejar el mundo. Yo quiero ser cristiano, pero no voy a dejar el mundo. No, en la Biblia dice que no hay casi cristiano. O eres o no eres. ¿Para qué andar en medio? Si Jesús dijo a la iglesia, hermanos, en la Odisea, en el Apocalipsis, por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Un cristiano, casi cristiano, es un cristiano tibio. No puedes contar con él para nada porque no se involucra en las cosas de Dios. Hermanos, si salimos de una religión donde nomás nos íbamos a sentar y no hacíamos nada, queremos seguir igual, venir nomás a sentarnos y no hacer nada, cuando tenemos un mundo que ganar y muchas almas yendo al infierno perdidas. Y tú y yo sentados y durmiendo sin hacer nada. O eres cristiano o mejor no eres. Hermanos, queremos cristianos como Juan Bunyan, que no lo podían callar hasta que lo apresaron. Y ni en la cárcel fue apresado, fue callado porque escribió el libro El Progreso del Peregrino. Hermanos, necesitamos gente así atrevida, valiente, que no sea casi cristiano, que no sea 3/4 de cristiano, que no sea, hermanos, 95% de cristiano, que sea 110% de cristiano. Tanque lleno de gasolina, de combustible del Espíritu Santo, no andar un cuarto de tanque. Es que ahorita soy, es que yo no soy. Y te da vergüenza en el trabajo y te avergüenzas. Hermano amado, esa pregunta la contesto diciéndole, porque el rey Agripa consideró, hermanos, su vida y cómo estaba viviendo y el compromiso tan grande que es ser cristiano, porque sí lo entendía. Porque veía a Pablo, hermanos, que estaba preso por ser cristiano. Él dijo, yo no quiero enfrentar eso. Eso no es para mí. Y entonces llegó a la conclusión. Sus emociones, su alma, su conciencia, su voluntad estaba diciendo, te faltó muy poquito para que yo me hiciera cristiano. Quizás fue muy irónico de decirle, ay, ¿a poco crees que me vas a convertir a mí? A mí, el rey Agripa, imagíname a mí, el rey Agripa, ser cristiano. Yo no estoy dispuesto a tolerar, a ver a que me vean como la escoria de este mundo, a que me persigan, a que se burlen de mí, a que me digan el rey Agripa loco. Y por no hacer esa decisión, perdió la única oportunidad de su vida y pasó a la eternidad al infierno. El rey Agripa. Lamentable, ¿no? Voy a contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué muchos siguen siendo casi cristianos? ¿Por qué mucha gente sigue siendo casi cristianos? Les diré por qué. Porque no han podido dejar el pecado. Así de sencillo. Hay muchos cristianos que están jugando con el pecado como Sansón. Jugando, hermanos, con el sexualismo, con la pornografía, con los vicios. Hay muchos cristianos que están, hermanos, aferrados a su pecado y no quieren renunciar a él porque el pecado es divertido, dicen ellos. Me gusta el pecado. Y eso es lo que es malo ante los ojos de Dios, hermanos. Hay muchos cristianos que quieren ir al cielo sin pagar el precio, sin tomar su cruz y negarte a ti mismo y seguir a Jesús cada día, sin enfrentar las consecuencias de ser un verdadero cristiano y no avergonzarte del evangelio y declararlo y predicar la verdad del evangelio, aunque te tachen de absurdo y de loco y de santurrón. ¿Qué pensaría la gente de nosotros si nos vamos todos a predicar por las calles y la plaza ahí? Ay, vienen esos otros protestantes. Ay, vienen esos locos. Y luego que te identifiquen a ti con los locos.
y no seas un loco, o sea, que no seas un cristiano y andas entre los cristianos, ¿qué van a pensar de ti? Ah, ese ya anda con los cristianos, córrelo del trabajo. Ya anda con los cristianos, ya no le hables. Ya anda con los cristianos, ya se volvió loco. ¿Te importa mucho el qué dirán de la gente? Si te importa el qué dirán, jamás podrás ser salvo. A ti te debe importar el qué dirá Él, Dios, de ti, no el qué dirá la gente. Porque, hermanos, a la gente nunca le vas a dar gusto. Siempre te van a atacar y a criticar y a hablar mal de ti, porque eres borracho, porque eres esto y porque eres cristiano, por lo que seas van a hablar mal de ti. Pero tú no estás aquí para darle gusto a la gente, ni siquiera a tu familia, porque nadie te va a salvar. Ni tus amigos, ni tus familiares, nadie en esta sociedad, más que el único que te va a salvar es Dios, es Cristo. Y cuando lo haga, cuando todos se olviden de ti, 100 años después de hoy, allí estará Dios para recordarte y levantarte, porque creíste en el Señor Jesucristo. Sigues, porque muchos siguen siendo casi cristianos, porque hay mucho cristianismo falso, light, mucho cristianismo simi, lo mismo pero más barato, que no es lo mismo y que da lástima. Yo quisiera que en esta iglesia hubiera puro cristiano verdadero y que la gente diga, ¿de dónde vienes? De la ICT. No que ande mal y en pecado y luego vaya y diga, vengo de la ICT. Ah, sí, son todos los de la ICT, son una bola de mundanos porque se portan mal. Mira cómo hablan, mira cómo visten, mira cómo se portan. Y luego los invitan a un baile y van y bailan. Y luego los invitan a tomarse una cerveza y van y se la toman. Y van y dicen, soy de la ICT, con mucho orgullo, con mucha pompa, como Agripa y Berenice. No, hermanos, ya olvidémonos de todo eso. Aquí está demostrado que se debe ser cristiano, no casi. Solamente y totalmente cristiano, no a medias. Dios no quiere gente a medias, hermanos. No quiere ni siquiera el 75 ni el 90% de tu vida. Él no pide mucho, lo pide todo. Él no se conforma con el 95%, Él lo quiere todo. Y quiero terminar con esta tercera pregunta. La insensatez de seguir siendo casi cristiano. Digo insensatez por no decir locura, porque esa sí es locura. Hermano, si tú eres cristiano, la Biblia dice que debes seguir siéndolo y no avergonzarte de ser cristiano. Y si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si así se nos llamó, así debemos hacerlo. Pero hermano, si usted se empieza a avergonzar, hermano, si usted se empieza a alejar, usted va a recibir toda la retribución y todas las consecuencias de haber sido casi cristiano. Por eso Pedro les dice a los hermanos, si ustedes habrían de volver atrás, si ustedes van a pensar que iban a volver atrás, ¿para qué se hacían cristianos? Mejor les hubiera sido nunca haber escuchado el mensaje del evangelio, porque les sucede lo que a la puerca y al perro. La puerca vuelve a su cieno, al lodo, y el perro vuelve a su vómito. Y yo les he dicho que se les llama puerca y perro, o perro y puerca, porque son hermanas y hermanos. Puercas y perros a los que se vuelven al mundo y sirven de espectáculo para que se burlen de Cristo y hablen mal y se desprestigie la iglesia. ¿Por qué es una insensatez seguir siendo casi cristiano? Miren, no se puede recibir no solamente la salvación nomás diciendo, voy a ser cristiano, pero a ver qué pasa. Es que le entras, o mejor ni le entres. Y le entras con todo. Yo te pregunto, ¿qué dirán de ti cuando tú mueras? ¿Cómo quieres que diga tu lápida, el epitafio? ¿Casi cristiano? ¿Casi salvo? Ese casi no bastará, porque ese casi salvo se perdió. Oye, con esa actitud que tú tienes, si eres casi cristiano, no puedes ayudar a la gente. No sabes el daño tan grande que le estás haciendo a los demás. Es un estado espiritual más peligroso del mundo. Cuando tú eres casi cristiano, estás contagiando gente y diciéndoles, tú también puedes ser casi.
Tú puedes ser como Agripa, un cristiano al estilo Agripa y Berenice. Bueno, Berenice no dijo nada. Eran mujeres, hermanos, de la alta clase, de la alta sociedad. Eran mujeres que eran vanidosas, eran hermosas, pero hasta ahí eran impías, pecadoras. ¿Y de qué sirve tanta belleza si se la van a comer los gusanos? Lo que vale es lo del espíritu, es el alma, es lo de adentro. Y eso es lo que va a dar cuenta al Señor. Así que es una insensatez seguir siendo cristiano, porque destruye el testimonio y destruye la obra de Dios, y es una piedra de tropiezo a todos los que te miran. Y finalmente, como el rey Agripa, lo tendrás que lamentar para siempre. Lo vas a lamentar. ¿Por qué vas a lamentarlo? Porque perdió su única oportunidad. Hermanos, Dios aprovechaba los problemas y la persecución y que llevaran al predicador a los reyes y gobernantes para que se les diera una oportunidad a ellos, que quizás esa era la única que iban a tener, porque ellos no se iban a detener a oír predicar a uno en la calle. Ellos no iban a ir al templo. Estos reyes solo tendrían una oportunidad, y por eso Jesús le dijo a Pablo: tú vas a ser instrumento mío y vas a predicar a reyes y a gobernantes. Y nadie te va a poder callar hasta que llegues a Roma. Tú vas a ir hasta el mismo emperador romano. Le vas a predicar a Nerón. Y eso, hermanos, es lo que sucedió en la historia de Pablo. Me acordé de aquel misionero que fue a predicar a un lugar allá en Turquía, Estambul. Y estaba prohibido, es puro musulmán allá. Y él llegó a la plaza y en un Nuevo Testamento y empezó a predicarles. Rápido lo apresaron, dijeron: aquí está prohibido predicar. Si sigues predicando, a la cárcel te vamos a mandar. Y él siguió predicando y lo arrestaron, y otra vez, y hasta que dijo: dijo, ya no voy a hablar, ya no voy a predicar, suéltenme. Y lo soltaron, y otra vez al otro día ahí estaba en la plaza. Era increíble que dejara de predicar. Cuando lo traes pero el fuego en los huesos como Jeremías, lo vas a hacer, y lo vas a hacer aunque te pase lo que te pase. Pero a él, como le prohibieron hablar y predicar, se paró, hermanos, allí donde estaba, en la plaza, agarró su Biblia o su Nuevo Testamento, y con una mano en el Nuevo Testamento y sin palabras empezó a hacer esto. Viendo que él con pura mímica, con ademanes, sin palabras, estaba predicando. Policía en un lado, a la menor palabra se lo llevaba a la cárcel. Si decía una palabra, a la cárcel. Y él con pura mímica. Hasta que pasaron una familia de turistas ahí por la plaza y dijeron: ¿y este qué está haciendo? Le dijeron al policía: ¿este qué? ¿Por qué está así o qué? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué? Y el policía dijo: no, hombre, este es un predicador, de esos que andan predicando el evangelio. Está diciendo que con pura mímica, porque le prohibieron predicar, pero está diciendo pura mímica, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y que si nosotros nos arrepentimos, Él nos va a perdonar. Amén. Si estos callan, las piedras hablarán, hermanos. El mensaje no lo van a detener. El policía estaba predicando ahora. ¿Quién era el digno de irse a la cárcel? El mensaje del evangelio es indetenible. Nadie lo va a detener. Sean reyes, gobernantes, ni lo va a detener la presidenta Claudia, ni lo va a detener el gobernador, ni la presidenta municipal. El mensaje del evangelio ya se les ha predicado. Yo le prediqué al gobernador Ney González y a su esposa. Le predicamos a Roberto Sandoval y a su esposa. Le predicamos a Geraldine, le dimos la Biblia. Y leyó la Biblia, sí, pero solo para pecar. Sí, solo para rechazar y decir: por poco, pastor, me persuade a ser cristiano. Qué triste que los gobernantes vayan a ir al infierno. Pero lo más triste es que de las bancas de la iglesia te vayas al infierno. Y todavía más
triste que del púlpito me vaya al infierno. Si ya sabemos, si ya recibimos la salvación, ya éntrale al 100. ¿Para qué andas a medias? Si sabes que no se puede ser casi cristiano. Por eso ahí está la sublime gracia del Señor lista para perdonar todo pecado, aún la insensatez de querer seguir siendo a medias, quintas. ¿Sabe quién compuso ese canto? John Newton. ¿Cuándo? Cuando él era traficante de esclavos. Y desde niño se le predicó. ¿Y sabe qué pasó? El que compuso esta sublime gracia, que andando allá en alta mar en África comprando esclavos, vino una tormenta tremenda que ya se hundió el barco. Y él, habiendo oído la palabra de Dios, allí en medio de la tormenta, se arrodilló y dijo: Señor, si de verdad tú vives y existes, ten misericordia de mí y sálvame, y yo te voy a servir. Hermano, Dios detuvo la tormenta, tuvo misericordia de él. Se levantó y dijo: amén, de aquí soy, yo soy de Dios. Y empezó a predicar y a predicar y a predicar y a predicar y a ganar almas, hermanos. Ya era un gran evangelista y gran compositor, un músico. John Newton, hermanos, compuso muchos himnos, ganó muchas almas, hasta los 90 años vivió. Y cuando ya iba a morir, le preguntaban a algunos hermanos: ¿se acuerda de mí, hermano John Newton? ¿Se acuerda de mí? Dice: ya casi no me acuerdo de muchas cosas, hijo, pero hay dos cosas que no olvido: que yo fui un gran pecador y Jesús un gran salvador. ¿Qué más necesitas saber? Con eso que recuerdes, ¿a poco no fuimos grandes pecadores? Pablo dijo: yo fui el primero. Y yo digo: no, Pablo, yo fui el primero o al segundo. Todos de aquí necesitamos la gracia de Dios. No vaya a ser que aquí en la iglesia te pierdas al infierno, habiendo oído y no hacer caso, como Agripa y Festo. Festo dijo: estás loco, se fue al infierno. No por decir está loco, sino por haber despreciado el mensaje que salva. Agripa dijo: por poco, y así quedó en la historia, como él ya merito se salvaba. Te invito a que hagas una decisión, a que vengas a Jesús, porque aquí nos está enseñando su palabra, que este es el día que hizo Jehová, que este es el día de salvación. Mañana ya no hay chance, mañana no está. Ven, mientras estamos esperándote estos segundos, aquí hay lugar para que tú seas salvo. Aquí está el mensaje del Cristo que murió y resucitó al tercer día. Tus cargas y tus pecados caerán cuando vengas a la cruz de Cristo. Todavía hay lugar para ti y los brazos están para abrazarte y romper ese costal de pecados y perdonarte y darte un lugar en la gloria. Pero éntrale con todo, no andes a media, porque Jesús no murió la mitad en la cruz. Él murió completamente y no se avergonzó. Él fue a la cruz públicamente, no anduvo a escondidas. Ya declárate cristiano, ya di: yo ya soy, yo ya quiero ser. Ven al Señor, te invito aquí al altar. ¿Hay alguien que quiera ser cristiano? Cristiano, no religioso. Cristiano, no casi. Cristiano, no cristino. Hermano, no herminio. De verdad, cristiano, como es. Como fue Pablo. Pablo me impacta mucho. Al final le dijo a Agripa: quisiera Dios, oh rey Agripa, que todos los que están aquí escuchando, aquí en esta sala, fueran tales y como yo soy, excepto estas cadenas de preso por Cristo. Quisiera que fueran lo libre que soy yo. Todos tienen cadenas espirituales del diablo, y yo soy libre, aunque tengo estas cadenas físicas, por causa de Cristo. Hermanos, no quisiera que fueras como yo, de feliz por ser cristiano. Quisiera que tuvieras la paz que yo tengo. Y de verdad vas a decir: hermano, no es ni la mitad de lo que yo.
lo que yo había entendido. Esto es grande, esto es algo maravilloso. ¿Hay alguien? O todo está muerto como en el Titanic. ¿Hay alguien ahí que quiera salvarse? ¿A quién rescatar? Ya no hay nadie, todos se ahogaron. Hermanos, vamos a orar. Si hay en la oración alguien quiera pasar, hay lugar. Antes de irnos a casa, hay lugar. Padre, tú has puesto en mi corazón este sentir, Señor. Me emociona ser cristiano y quisiera que todo el mundo fuera. Ayúdanos a compartirlo con pasión como el apóstol Pablo, aún encarcelado en cadenas, preso por causa de tu evangelio. Y a no avergonzarnos ante los reyes y gobernantes, ni la clase alta, ni los ricos, ni la gente que no te conoce, Señor. Ayúdanos a predicarlo como es. Y más que nada vivirlo como es. Para no ser casi cristiano, sino totalmente, completamente cristiano. Señor, que la iglesia hoy se fortalezca en ti y podamos seguir adelante en todo. Yo oro, Padre, por la semana esta, la semana de congreso. Tú bendigas grandemente. Ya hemos orado mucho por el congreso, pero bendice a todas las hermanas, que todas reciban tu bendición allí donde van a ir el día de mañana. Y aún ahora, desde ahora, bendice a las que van a preparar todo, a las que están pensando qué van a pasar, qué van a hacer. Señor, que tu gracia y tu Espíritu Santo les dé a todas bendición, y al equipo organizador capacidad para organizar y ser bendición a todos. Gracias, Señor, te doy por cada una de las hermanas, y oro por esas líderes y por mi esposa, para que todo salga bien, Padre, en ese congreso. Pero también oro que estas almas que han escuchado tu palabra no tarden en decidirse para venir a tus pies, que es lo mejor, la mejor decisión de su vida. Te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Hubo alguien, hermano, amigo, que nos escuchó? ¿Hubo fe? ¿El Espíritu puso en su corazón para venir? ¿O le da miedo? ¿O le da vergüenza? En el peor de los casos. Amigo, es hora de salvarse. Amigo, por algo estás aquí. Ya el que anda entre la miel, algo se le va a pegar. Ya usted ya está escogido, porque ya Dios lo trajo a la iglesia. No tarde en hacerse cristiano. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a estar de pie, hermanos, por favor. Yo creo que es tiempo de estar orando, terminando. Nuestra familia, todo esté bien esta tarde. Tienen que hacer las hermanas, les decía, y también vaya a casa feliz, vaya a casa a compartir. Y piense bien en lo que Dios nos ha hablado esta mediodía, o esta tarde, o esta mañana y mediodía. Entonces vamos a pedir que en esta hora aquí mi esposa haga una oración y dé gracias a Dios por la palabra, y vaya con nosotros a casa. Vamos a, por favor, amor. Gracias, Señor, en esta tarde, Padre, por tu palabra que ha sido sembrada en los corazones, Señor. Creemos grandemente en la promesa que no vuelve vacía, Señor. Ella trabaja en sus corazones, convence y convierte, Señor, y añade, bendito Dios. Confiamos en ti para que tu obra siga adelante siempre. Bendícenos, Señor, ahora que nos vamos a casa, y acompáñanos a cada uno de los que apartamos el lugar para ti, Señor, el primero de nuestras vidas. Bendíceles, acompáñalos también a ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Saluda a tu hermano, por favor, y ahí Dios les bendiga esta tarde. Vayan con Dios. Gracias. Vi caer al enemigo